La primera vez que lo supe, no fue por un mensaje, ni por una llamada rara. Fue por un coche. Mejor dicho, por mi coche. Lo vi aparcado frente a un hostal cutre de las afueras de Valencia, un martes por la tarde. Y yo no lo había dejado ahí. Y sí, estaba con ella. Mi mujer. Marta. ¿Sabes ese momento en el que sientes que te salta el alma por la garganta? No me bajó la presión ni me puse a temblar. Me reí. Te lo juro. Me reí como un idiota. Como si no pudiera creer que eso estuviera pasando. Volvamos un poco atrás. Ese martes, mi jefe me soltó, puedes salir antes hoy, que ya has entregado el informe. Yo, con más ganas de sofá que de hacer nada, pensé en pasar por el centro a comprarle unas zapatillas a mi hija. Cojo el bus, voy bajando por la avenida del City, cuando giro hacia la calle que lleva al outlet, lo veo. Mi coche. Frente a un hostal barato. Y Marta bajando del asiento del copiloto. Con la camisa mal metida en los pantalones y el pelo recogido deprisa. Y un tío detrás de ella, riéndose. El mundo no se me vino abajo. Se me cayó encima, en silencio, como una losa. Me bajé del bus sin pensarlo y me escondí en una tienda de kebabs justo al lado. Desde ahí, con olor a fritanga de fondo, los vi. Él la abrazó. Ella miró hacia los lados. No me vio. Se besaron. Ella se subió al coche, encendió el motor, y se fue. Ahí empezó todo. Ahí supe que mi matrimonio de 11 años había terminado. Aunque aún no lo sabía ella. El camino de vuelta a casa fue largo aunque apenas pasaron 20 minutos. No puse música en el coche. No lloré. No grité. Simplemente manejé. Cada semáforo era una excusa para no llegar. Me repetía que tenía que pensar, que esto no podía ser lo que parecía, que había una posibilidad mínima de que Marta tuviera una explicación. Pero lo que vi no era un malentendido, no era algo que se pudiera justificar. Era ella bajando de mi coche con un tipo al que no conocía, saliendo de un sitio donde nadie va a hablar de literatura ni a firmar contratos. Era lo que era. Volví a casa antes que ella, obviamente, así que hice lo más lógico, me senté en el salón y esperé. No como un héroe silencioso, no con una copa de vino como en las películas, simplemente esperé porque no sabía qué hacer. Y cuando Marta entró, vi a una mujer completamente distinta a la que había dejado esa misma mañana. Venía maquillada, con el pelo más arreglado de lo habitual para un martes, y con esa forma de caminar que tiene alguien cuando se siente bien consigo mismo. Lo peor fue que me sonrió. Me sonrió como si no pasara nada. ¿Qué haces en casa tan pronto? Me preguntó mientras dejaba las llaves sobre la encimera y se quitaba la chaqueta con una lentitud que me crispó los nervios. Me dejaron salir antes. El informe de la junta salió sin errores, le respondí sin levantar la voz, sin moverme del sofá. Ella asintió, como si le importara, como si le interesara mínimamente lo que yo había dicho. «Qué bien», dijo, y caminó hacia la habitación, como si de verdad creyera que todo estaba normal. No dije nada más. Solo la observé. Entró al baño, se duchó, se cambió de ropa y volvió a salir como si fuera cualquier otro martes. En la cena me contó que Carmen del trabajo está embarazada y que la jefa no para de decir que es un mal momento para la empresa. Me habló de tonterías, de cosas sin importancia, como si no se hubiera estado tirando a otro hace apenas 2 horas. No mencionó en ningún momento haber usado mi coche. No me preguntó cómo me fue el día, no se dio cuenta de que apenas probé la comida. Me miraba a los ojos, pero no me veía. Esa noche, mientras dormía, me metí en la guantera del coche. Las llaves estaban en el llavero junto a las suyas. Encontré un recibo del hostal. Fecha, ese mismo día. Hora, 16:13.
Una habitación por 2 horas. Nombre del cliente, Daniel Ruiz. No era su nombre, claro, pero era suficiente. Dejé el recibo donde estaba y volví a la cama. Me tumbé a su lado y miré el techo por más de 3 horas. El sueño nunca llegó. A la mañana siguiente hice lo que cualquier hombre haría si no quiere perder el control, fingí. Me levanté, hice café, le preparé las tostadas como siempre, la besé en la frente y le deseé un buen día. Me costó no escupirle en la cara. Esa semana empecé a seguir su rutina. Salía del trabajo antes de tiempo. Me tomaba horas libres. La espiaba sin que ella lo supiera. Una tarde la vi salir del trabajo y tomar un autobús en dirección al centro. Bajó 5 paradas después, se metió en una cafetería barata y 10 minutos después entró él. El mismo tipo del hostal. El tal Daniel. La besó apenas sentarse. Ella le agarró la mano, se reía con ganas, como no lo hacía conmigo desde hacía años. No necesitaba ver más. Volví a casa, apagué el móvil, cerré las persianas, me serví un whisky y me quedé sentado sin moverme por horas. A eso de las 10 de la noche Marta llegó como si nada. Traía una bolsa con pan y dijo que había pasado por el supermercado. Se metió en la cocina, preparó un par de cosas, me sirvió un plato, me miró sonriendo. Quise preguntarle cómo había estado Daniel. Quise romperle la cara con la botella que aún tenía en la mano. Pero no hice nada. Aún no. Esa noche fue la última vez que le dirigí la palabra de forma amable. A partir de ese día, me volví otra persona. De esas que miran, escuchan y callan. Marta empezó a notar que algo pasaba, claro. Me preguntaba si estaba bien, si algo me preocupaba. Yo solo le decía que el trabajo estaba pesado, que dormía mal. Ella, que antes apenas me miraba, empezó a ser más atenta. Ironías de la vida. Cuanto más cariño me daba, más asco me producía. La noche del viernes me pidió que viéramos una película juntos. Accedí, porque aún no era el momento de hablar. Me senté a su lado en el sofá, la dejé apoyarse en mi hombro y mientras ella reía con una comedia absurda, yo pensaba en la mejor forma de destruirla. No solo iba a dejarla. Iba a hacerlo de una forma que no pudiera olvidar. Porque si ella pensó que yo era tonto, entonces tenía que demostrarle lo contrario. Pero no con palabras. Con hechos. El sábado por la mañana me levanté antes que ella, algo raro en mí. Me duché en silencio, me vestí y salí a comprar el desayuno como si todo estuviera bien. Compré churros, café y un zumo que le gusta. No porque tuviera ganas de hacerle un favor, sino porque necesitaba que ese día empezara con una falsa tranquilidad. Necesitaba que pensara que todo estaba bajo control, que su mentira seguía funcionando, que yo aún era el marido despistado que no sospechaba nada. Cuando volví, ella seguía en la cama, con el pelo revuelto y la cara todavía medio dormida. Me sonrió cuando me vio entrar con la bolsa del desayuno, y ahí fue cuando decidí que ya estaba listo. Serví el café, puse la bandeja sobre la mesa y me senté frente a ella. No dije nada hasta que se tomó el primer sorbo. Y entonces, sin levantar la voz, le solté. ¿Quién es Daniel? Marta se quedó quieta. No respondió al instante, pero su cara lo dijo todo. No me pidió que repitiera la pregunta, no fingió no saber de quién hablaba. Solo me miró y respiró hondo. Fue como si el aire de repente le pesara. Aún así, intentó salir del paso. ¿Daniel quién? No le contesté. Solo la observé. Ella bajó la vista, se pasó la mano por el pelo y dijo que no entendía por qué preguntaba eso. Yo seguí callado. Agarró la taza con más fuerza, como si eso la fuera a proteger de lo que venía. Me preguntó si había revisado su móvil, como si eso fuera el problema.
Le dije que no necesitaba revisar nada, que yo mismo la había visto con él, que vi el coche frente al hostal, que tenía el recibo, que la vi salir con él, que los vi en la cafetería 2 días después. Su rostro cambió varias veces en cuestión de segundos. Pasó del susto a la vergüenza, de la vergüenza al intento de control y del control al miedo. Miedo de que ya no hubiera forma de arreglarlo. Y no la había. No es lo que piensas, dijo finalmente, y me reí. Me reí de verdad. No como aquella vez en el autobús, de incredulidad, sino esta vez de rabia. De asco. Me hizo gracia que pensara que esa frase podía salvarla de algo. Ah, ¿no? ¿Qué es, entonces? ¿Un experimento social? Ella se levantó de la silla, se acercó al sofá y me miró con los ojos vidriosos. Quiso tocarme el brazo y me alejé. Se quedó de pie, inmóvil, como si no supiera si correr o suplicar. Javi, escúchame. No tiene importancia. Fue una estupidez. Algo que pasó sin pensarlo. Yo, me sentía vacía, llevaba meses sintiéndome desconectada, como si no importara nada. Fue solo una forma de llenar un hueco. ¿Y ese hueco tenía forma de polla, Marta? Le solté sin levantar la voz, pero con un tono que la hizo temblar. Se tapó la cara con las manos, respiró profundo y se sentó. Dijo que no quería perder a nuestra hija, que no pensó en las consecuencias, que se dejó llevar porque ese tipo le hacía sentir viva, como si el resto de su vida hubiera sido un castigo. Dijo que no tenía intención de dejarme, que era algo físico, un impulso, un error. Todo lo dijo sin que yo le preguntara nada. Ella sola se fue hundiendo en su propio discurso. Cada palabra que decía la dejaba más expuesta. Y yo, mientras tanto, no apartaba la mirada. Quería que viera en mis ojos que ya no había marcha atrás. Le dije que había estado pensando durante días cómo confrontarla. Que había imaginado escenas peores. Que incluso había considerado montar un escándalo delante de su madre, de su jefa, de nuestras amistades. Le dije que no lo hice porque ya no me interesaba proteger mi imagen ni la suya. Solo quería claridad. Le pregunté si se acostó con él en nuestro coche. No respondió. Le pregunté si lo hizo más de una vez. No respondió. Le pregunté si él sabía que ella estaba casada. Esa vez sí respondió. Sí, lo sabía, dijo, bajando la cabeza. Entonces no solo eres una mentirosa. También eres una cobarde. Porque ni siquiera tuviste los ovarios de decirme la verdad tú sola. Tuviste que esperar a que yo te lo pusiera en la cara. Me miró como si quisiera defenderse, pero no lo hizo. Supo que no había defensa. Se disculpó, claro. Me pidió perdón varias veces. Dijo que no quería que esto destruyera lo que teníamos. Me pidió otra oportunidad. Me dijo que iría a terapia, que cortaría todo contacto con él, que haría lo que fuera por recuperar lo nuestro. Le respondí que no lo sabía. Le dije que no me fiaba de ella, que no sé cuánto de nuestra relación era una mentira. Le pregunté si me lo habría dicho alguna vez si yo no la hubiera descubierto. No contestó. Le dije que esa era la respuesta. Después de eso, nos quedamos en silencio por casi media hora. Ella intentó hablar 2 veces más, pero no la dejé. Me fui al cuarto de nuestra hija y me quedé ahí, solo, sentado en su cama de sábanas con dibujos, mirando una foto que teníamos los tres en un parque. No lloré. No porque no quisiera, sino porque no me salían las lágrimas. Era como si mi cuerpo estuviera ocupado procesando otra cosa. Y ahí, en esa habitación que olía a colonia infantil y libros de cuentos, decidí que Marta no iba a irse de rositas. Te paso ahora la parte 4, ¿la venganza? Esto apenas empieza. No era una cuestión de orgullo ni de recuperar el control. Era algo más simple.
Me había mentido en mi cara, me había usado como coartada mientras se metía en camas ajenas y después pretendía que todo siguiera igual. No estaba dispuesto a perdonarlo, pero tampoco quería un drama público que nos arrastrara a todos, especialmente a nuestra hija. Lo que quería era que sintiera un poco de lo que yo había sentido, sin gritos, sin peleas, sin darle la satisfacción de pensar que había destruido mi vida. Empecé por lo más básico, dejar de estar disponible. Ya no era el Javier que se levantaba primero, que hacía el desayuno, que la esperaba con la cena hecha ni que preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Cada uno empezó a vivir su propia rutina dentro de la misma casa, pero sin cruzarse demasiado. Yo dormía en el cuarto de la niña cuando ella estaba con sus abuelos o en el sofá si estaba en casa. Si Marta preguntaba algo, le respondía sin mirarla. Si intentaba acercarse, me apartaba sin escándalos. No me interesaban sus explicaciones, no me servían sus disculpas, ya sabía todo lo que necesitaba saber. La primera fase de lo que planeaba fue sutil. Cambié mis claves del banco, revisé todos los movimientos conjuntos y separé el dinero de mis cuentas personales. Cerré cualquier acceso compartido que pudiera usarse en mi contra si todo se iba a pique. Fui al trabajo una hora antes durante toda esa semana, no porque tuviera algo que hacer allí, sino porque en esos ratos me reuní con un abogado amigo de la familia, el que nunca usamos porque nos iba bien y no necesitábamos trámites. Le conté todo sin adornos, sin lloriqueos, le dije que no quería que mi hija sufriera, pero que tampoco iba a permitir que su madre se quedara con la mitad de todo como si no hubiera pasado nada. Me explicó con calma las opciones legales, lo que podía pedir, lo que no, cómo quedaría el tema de la custodia compartida, los tiempos, los requisitos para formalizar el proceso sin una guerra judicial. Me recomendó no moverme aún, no provocar una reacción impulsiva en Marta hasta tener todo preparado. Le hice caso. Volví a casa con la cabeza más clara. Los siguientes días fueron aún más fríos. Ella intentó hablar conmigo una noche, dijo que le dolía verme así, que entendía que estaba destrozado, que se arrepentía. Me soltó un discurso tan medido que parecía sacado de un artículo de internet sobre cómo pedir perdón después de una infidelidad. Me aguanté las ganas de insultarla. Solo le dije que no era momento de hablar, que necesitaba espacio. Lo entendió o al menos fingió hacerlo. Pero no se dio por vencida, y eso fue lo que me dio la siguiente idea. Un sábado me pidió que fuéramos a cenar los tres juntos, como familia. Me dijo que quería intentarlo, que nuestra hija no debía pagar las consecuencias. Le dije que sí, que me parecía bien. Sonrió, aliviada, creyendo que había ganado algo. Escogió el restaurante, uno bonito en el centro, con terraza. Yo me encargué de invitar a alguien más, sin decirle nada. A los 15 minutos de estar allí, apareció un hombre de unos 50, con gafas, traje azul oscuro y una carpeta en la mano. Marta no lo reconoció. Se acercó a nuestra mesa, saludó educadamente y me entregó un sobre. Le pedí que esperara un segundo, abrí el sobre delante de ella, saqué los papeles del divorcio y firmé en el acto, sin temblar. Luego se los pasé a ella, junto con el bolígrafo. Nadie en el restaurante entendía lo que pasaba, pero no me importaba. Ella se quedó pálida. No dijo nada. Le pedí al abogado que se marchara y me senté otra vez. Nuestra hija preguntó qué era todo eso, y le respondí que era algo de mayores, que no se preocupara, que ya hablaríamos en casa. Marta no comió. Apenas probó el vino. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía semanas. Ya no había nada que ocultar. La siguiente fase fue más silenciosa, pero igual de efectiva. Avisé a su madre. Fui a su casa un domingo, tomamos café y se lo conté todo con la misma frialdad que si leyera un informe. No quería apoyo emocional. Quería que lo supiera antes de que Marta intentara darle otra versión.
Le mostré el recibo del hostal, las fechas, los movimientos del coche. No necesitó más. Me dijo que no se lo esperaba, que le dolía, que hablaría con su hija. Le agradecí su tiempo y me fui. Después le escribí a la jefa de Marta, esa que siempre la defendía, para comentarle que si en algún momento necesitaban revisar su historial de ausencias o permisos, yo tenía algunos datos que podían ser de utilidad. No dije más. Ella entendió. Y por si fuera poco, contacté al colegio de nuestra hija para actualizar los datos de contacto y dejar claro que yo estaba organizando una nueva dirección, que los cambios venían y que quería estar informado de todo. Marta se dio cuenta de todo cuando le bloquearon el acceso a las cuentas conjuntas. Cuando su madre la llamó y le dijo que se sentía decepcionada. Cuando la jefa le pidió una reunión para revisar su calendario. Cuando vio que yo ya no tenía miedo de que todo se supiera. Me preguntó si pensaba seguir humillándola. Le respondí que no la estaba humillando, solo estaba dejando las cosas claras. Me dijo que no pensó que llegaría a tanto. Le respondí que yo tampoco pensé que ella sería capaz de bajarse de mi coche con otro y luego venir a decirme que me quería. Me miró como si ya no supiera quién era. Y yo tampoco lo sabía. Pero al menos tenía claro quién no era más, el idiota que ella traicionó. Pasaron 3 días desde que firmé los papeles y no intentó devolverlos. No llamó al abogado ni pidió una cita para hablar de términos ni para negociar nada. Se quedó callada, como si esperara que el tiempo arreglara algo que ya estaba resuelto. En casa el ambiente era tan pesado que ni nuestra hija preguntaba nada, solo observaba en silencio, como si intuyera que algo se estaba rompiendo aunque nadie se lo dijera con claridad. Marta caminaba por el piso como si no supiera dónde poner los pies, como si temiera tropezar conmigo en cada esquina. No discutíamos, pero tampoco hablábamos. No había reproches, pero tampoco había preguntas. Era una guerra silenciosa, sin bombas ni gritos, pero con daños igual de profundos. El jueves por la noche, cuando nuestra hija se fue a dormir, Marta se sentó en la mesa del comedor y me pidió que hablara con ella. No lo dijo de forma agresiva ni con lágrimas, lo pidió como alguien que ya sabe que ha perdido, pero necesita entender cómo y por qué. Me senté frente a ella sin decir nada. Me ofreció un café, le dije que no. Estábamos a menos de 1 metro, pero era como si hubiera kilómetros entre los dos. ¿De verdad vas a seguir con esto hasta el final? Le respondí que no había otra opción. Que esto no era una rabieta ni un capricho. Que no me había levantado un día queriendo estar solo, sino que ella había tomado una decisión hace semanas, quizá meses, y que ahora yo simplemente estaba reaccionando a eso. Me preguntó si de verdad no iba a considerar seguir adelante, intentarlo de nuevo, buscar ayuda. Le dije que no. Que lo había pensado muchas veces, pero que ya no quería arreglar algo que estaba podrido por dentro. Me preguntó si no me importaba lo que iba a pasar con nuestra hija. Le contesté que sí me importaba, por eso estaba siendo claro, por eso estaba cortando esto de raíz. Le dije que prefería que mi hija creciera viendo a 2 adultos separados pero honestos, en vez de convivir con una mentira constante y 2 padres que se soportaban por rutina. Marta cruzó los brazos, no como quien se protege, sino como quien intenta contener la vergüenza. Me dijo que no quería perderme, que todo había sido un error, que no tenía nada serio con ese tipo, que fue algo puntual. Le dije que eso no era cierto. Que yo la había visto varias veces, que no fue una vez ni 2. Que no solo fue sexo, que también hubo cafés, sonrisas, caricias, planes. Que no se trataba de un desliz, sino de una doble vida. Me preguntó por qué no la enfrenté antes, por qué no dije nada desde el principio. Le respondí que porque necesitaba verlo todo con claridad, que no quería equivocarme, que no quería reaccionar en caliente y luego lamentarlo. Me dijo que había pensado en confesarlo, pero que no sabía cómo. Le pregunté si lo habría hecho algún día.
Me miró a los ojos y no dijo nada. No sé, respondió al cabo de unos segundos. Supongo que no. Supongo que me habría callado hasta que todo se apagara solo. Entonces no tiene sentido seguir hablando de confianza, de reconstrucción, de futuro. Me pidió que al menos intentáramos llevar la separación de la mejor manera, por nuestra hija. Le dije que eso dependía de ella, que yo no pensaba usarla como escudo ni arma. Que nuestra hija no tenía la culpa de nada y que iba a hacer todo lo posible para que no sintiera que su mundo se venía abajo. Me preguntó si ya tenía pensado irme del piso. Le respondí que sí, que en 2 semanas me mudaba, que ya tenía un lugar arreglado, que era un sitio tranquilo, cerca de la escuela. Me preguntó si podía ir algún día a verlo. Le dije que no. Que eso era parte de mi nueva vida y que ella no tenía lugar ahí. Se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó allí, mirando hacia la calle como si esperara ver algo que la salvara. Me dijo que no se sentía orgullosa de nada, que no entendía cómo había llegado a ese punto. Le dije que no me interesaban sus motivos. Que lo que yo necesitaba era tener paz, no entender el caos. Me preguntó si la odiaba. Le respondí que no. Que no tenía energía para odiarla. Que lo contrario del amor no era el odio, era la indiferencia, y que yo estaba más cerca de eso que de cualquier otra cosa. Se giró, me miró con ojos tristes pero secos, como si ya no le quedaran lágrimas. ¿Y si me arrepiento? Preguntó. Ya lo haces, respondí, pero eso no cambia nada. Me levanté, recogí la taza que había dejado en la mesa y me fui a mi cuarto sin decir nada más. Esa fue nuestra última conversación. No hubo besos, ni abrazos, ni despedidas. Solo una secuencia de frases cortas, cargadas de verdades que ya no tenían vuelta atrás. Al día siguiente, desayunamos juntos sin hablar. Nuestra hija nos miraba, intentaba adivinar qué pasaba, pero todavía no se atrevía a preguntar. Marta la abrazó con más fuerza de lo habitual antes de llevarla al colegio. Yo simplemente me despedí con un nos vemos luego que sonó tan vacío como todo lo que había sentido los últimos días. La puerta se cerró y el silencio volvió a apoderarse de la casa. El día que me fui del piso no hubo escenas. Marta no lloró, no gritó, no me pidió que me quedara. Solo se sentó en la esquina del sofá con los brazos cruzados y la mirada en el suelo mientras yo metía mis últimas cosas en el coche. Nuestra hija estaba con su abuela, porque acordamos que era mejor así, que no presenciara el momento en que su padre salía con una maleta, una caja de libros y una mochila con lo justo. El piso estaba en silencio, como si también él entendiera que no tenía sentido retener a nadie. Cerré la puerta con la llave que aún era mía y se la dejé en la mesa del recibidor sin decir palabra. Ella no se movió. Ni siquiera alzó la cabeza. Caminé hasta el coche, metí las cosas en el maletero y antes de subirme me quedé parado mirando el edificio. No sentí nostalgia, ni alivio, ni furia. Solo vacío. Un corte limpio. Un punto final sin drama. Los primeros días en el nuevo lugar fueron incómodos. No por el sitio, que era tranquilo y estaba bien equipado, sino por la costumbre de mirar a un lado de la cama esperando ver a alguien. La costumbre de esperar el sonido de una llave abriendo la puerta. La costumbre de oír pasos pequeños corriendo por el pasillo. La soledad no dolía, pero el silencio constante tenía un peso que al principio se notaba. Me enfoqué en ordenar todo lo legal, en ajustar los horarios con la escuela, en mantenerme ocupado. El abogado me ayudó a cerrar los trámites rápido. No hubo peleas por los bienes, no hubo discusiones por los términos. Marta aceptó lo que se le ofreció, firmó sin poner obstáculos y en cuestión de semanas todo quedó en orden. El régimen de visitas se estableció sin conflictos. Acordamos semanas alternas, fines de semana rotativos y total transparencia con los horarios. Al menos en eso nos comportamos como adultos.
Nuestra hija se adaptó mejor de lo que temía. No preguntó demasiado. Supongo que los niños entienden más de lo que creemos. Le expliqué que mamá y papá ya no vivirían juntos, pero que los dos la queríamos igual. Me abrazó y me preguntó si eso significaba que no íbamos a volver a ir al parque los tres juntos. Le dije que no, pero que ella podía seguir yendo conmigo siempre que quisiera. Asintió, no lloró. Solo pidió pizza para cenar esa noche, como si ese pequeño gesto pudiera mantener algo en pie. Y quizás sí lo logró, al menos por esa noche. Durante esas semanas Marta me escribió 3 veces. La primera fue para agradecer que no la hubiera destruido públicamente. Me dijo que esperaba algo mucho peor. Le respondí con un no lo hice por ti. La segunda vez fue para pedirme que si algún día quería hablar, que ella estaría dispuesta. No le respondí. La tercera fue para preguntarme si estaba bien. Ni siquiera abrí ese mensaje. No porque aún estuviera herido, sino porque no tenía sentido seguir abriendo puertas que ya estaban cerradas. No había odio, pero tampoco quedaba nada que rescatar. Ya no la veía como mi esposa, ni como parte de mi vida. Solo era la madre de mi hija, y ese era el único vínculo que quedaría entre nosotros. Volví a salir con amigos después de un tiempo. Me sentí torpe al principio, como alguien que ha olvidado cómo se conversa sin un anillo en el dedo. Me invitaron a una barbacoa, acepté, fui solo. Me preguntaron cómo estaba, respondí con frases neutras. Me ofrecieron una cerveza, la acepté. Alguien me presentó a una mujer, hablamos un rato, nada especial. No buscaba reemplazar nada. Solo necesitaba comprobar que seguía siendo una persona funcional. Que podía estar en una conversación sin pensar en Marta, sin revisar el móvil cada 5 minutos, sin preguntarme si alguien más estaba tocando mi coche. Y lo conseguí. No fue un momento épico ni un renacimiento. Fue solo una conversación, una charla banal sobre películas y trabajo. Pero bastó. Ahora los días pasan con una rutina distinta. Llego a casa y no hay nadie esperándome, pero tampoco hay tensiones, ni mentiras, ni sospechas. Mi hija viene con frecuencia, trae dibujos, cuentos, a veces solo quiere ver una peli conmigo. Le preparo su cena favorita y hablamos de lo que hizo en la escuela. Cuando pregunta si estoy feliz, le digo que sí. Y es verdad. No una felicidad ruidosa ni espectacular, pero una calma que me hacía falta desde hace años. No tengo planes grandes, ni metas nuevas. Solo quiero seguir así, tranquilo, sin sorpresas, sin tener que mirar por encima del hombro. Aprendí que la traición no siempre viene acompañada de gritos ni de rupturas dramáticas. A veces llega en forma de rutina, de costumbre, de un beso frío antes de salir a trabajar. Me equivoqué al pensar que el amor se mide por los gestos visibles. A veces la verdadera señal de que algo se rompe es el silencio, el desinterés, la ausencia dentro de la presencia. No me convertí en otro hombre, ni me volví más fuerte. Solo entendí que no tengo por qué quedarme donde no me respetan. Y eso es suficiente. A veces me preguntan si la perdoné. Siempre respondo lo mismo, no hace falta perdonar a quien ya no tiene poder sobre ti. Y Marta ya no lo tiene. Ni su recuerdo, ni su arrepentimiento, ni sus excusas. La vida sigue, sin explicaciones, sin vueltas, sin adornos. Tal como debe ser.